ONG Grooming Argentina es el doctor Hernán Navarro, que lo tenemos en contacto para dialogar de este tema. Así que ya lo presentamos, nos estamos viendo, pasamos el aviso técnico también, nos estamos viendo y escuchando perfectamente. Así que ya los saludamos. Hernán, muy buenos días. Darío Slater te saluda desde los estudios de Radio Show CDC. Estoy con Angie Torres y Fausto Casanova. ¿Qué tal, Darío? Angie, Fausto, un placer hablar con ustedes, como siempre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, están siempre presentes estos temas, obviamente cuando ocurren tan cerquita y que se da de esta manera, con allanamientos, con detenidos, con intervención de la Policía Federal, nos llaman una vez más a la reflexión o a ponerlo bien en visualización estos casos. Pero empecemos por lo más grueso y qué busca o a qué se denomina grooming, qué es el delito que está identificado con esa tipología. Bueno, nosotros lo venimos planteando conforme a nuestra matriz ideológica, nuestra línea de pensamiento, entender al grooming como una nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico. Hablamos de una violencia sexual ejercida por una persona mayor de edad, que generalmente camufla su identidad en identidades apócrifas, es decir, en identidades falsas. Siempre hablamos de el medio digital como escenario, donde las víctimas siempre son personas menores de edad. En este punto encontramos el segmento vulnerable entre los 9 y los 13 años, y el mayor grado de casuística lo encontramos entre los 10 y los 12. Es un perfil que año tras año se ha profesionalizado. Es un perfil que puede operar de manera solitaria, aislada o de manera grupal. Tal lo venís señalando y contando en este tipo de mega operativos, en estos allanamientos que son en todo el país. Se desbaratan también este tipo de redes criminales. En otro punto, a modo de resumen, diría que es la pedofilia encontrando en las tecnologías el vehículo de contacto, el vehículo de proximidad. Hoy ese pedófilo a miles y miles de kilómetros puede estar en un contacto digital, pero que es real, con cualquier niña, niño o adolescente de Roca, de cualquier ciudad de la Argentina. Por eso estamos en este punto señalando que las tecnologías son el vehículo que la pedofilia encontró, y en general Internet se ha vuelto un ambiente, se ha vuelto un escenario victimizante. Y esto lo ponemos de manifiesto, lamentablemente, desde la pandemia, con una proliferación de casos de manera notable. Claro, claro. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos como papás, como adultos, para decir, bueno, cómo controlo, cómo estoy alerta de que mis chicos no sufran o quienes están en mi entorno no puedan ser víctimas de esto? ¿Qué se recomienda hacer? Bueno, ahí entramos en un terreno del cual como mundo adulto nos debemos hacer cargo, ¿no? Y esto refiere a que el mundo adulto está anestesiado en materia digital. Esto refiere a que son los chicos hoy quienes tienen más conocimientos en materia digital que el mundo adulto. Esto pasa en un hogar, esto pasa también en la escuela. Los chicos tienen mayor conocimiento que sus propios docentes en materia de educación digital. Por eso el paradigma ha cambiado de manera notable. Nosotros lo que vemos, tratando de graficarlo con un ejemplo claro, es un puente roto. Eh, Siempre hablo en materia digital, ¿no? Un puente roto donde de un lado están los niños, niñas y adolescentes con habilidades, con destrezas, con manejos, pero con nulas percepciones del peligro. Es decir, no se imaginan de quién se tienen que cuidar, mucho menos cómo. Uh-huh. Del otro lado de ese puente estamos el mundo adulto. Eh, Escasos manejos, escasas destrezas. eh, Incurrimos en una falsa percepción de la seguridad. El mundo adulto entiende que por habitar el mismo espacio físico
con su hijo o su hija, donde cerré la puerta, donde cerré la ventana, donde miro para los costados y no hay ningún peligro latente, in situ. Bueno, no, estaría todo en orden, cuando en realidad venimos señalando que hoy ese enemigo ingresa de manera invisible, ingresa por Wi-Fi, Claro. ¿no? O sea, es un enemigo intangible. Bueno, si contrastamos estos dos polos y le sumamos el vector para nosotros trascendental, que tiene que ver con la ausencia de educación digital en la Argentina, en la comunidad educativa, y digo en la Argentina, y quienes tenemos posibilidad de recorrer países en este caso de la región. Bueno, no existe un solo país en todo el hemisferio americano que promueva políticas públicas tendientes al reconocimiento de la educación digital, donde parece una utopía, ¿no? Esta idea, o parece inconcebible que en el año 2024, habiendo transitado una pandemia, sigamos hablando en las escuelas de los dinosaurios, pero no de inteligencia artificial. Bueno, este tipo de situaciones, y perdón por lo extenso de la respuesta, pero trata de hace que tengamos que mirar el vaso, digamos, desde distintos ángulos, porque no es solamente que yo no sé configurarle a mi hijo, o que no le pongo un control parental a mi hijo, o que no. Es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, que el mundo adulto está anestesiado en este punto, que los chicos no ven el peligro, y que lamentablemente el contexto y el entorno, ya sea familiar, educativo, de la comunidad, no sigue pensando en clave física y no en clave digital. O sea, como sociedad seguimos pensando en clave física y no en clave digital. Por eso los chicos cada vez en edades más prematuras tienen teléfono propio. Según nuestros datos, ya 4 de cada 10 niños y niñas por debajo de los 9 años tienen un teléfono propio. Y cuando les preguntamos a los padres cuál fue la motivación a la hora de darle un teléfono propio a su hijo de 9, de 8, todas las respuestas se basan en la seguridad física. Quiero que me avise cuando está en algún lugar, cuando se queda en la casa de algún amigo, etcétera, etcétera. Pero nadie trae la cuestión digital, nadie pone en esa balanza para equilibrar la decisión, la vida digital. Por eso, un niño a los 8 años que no sabe cómo cruzar la calle es un niño que a los 8 años está hablando con una persona mayor de edad en un juego, en Roblox. Bueno, ese tipo de incongruencias son las que, lamentablemente, desde este punto, la pedofilia interpreta y ejecuta. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte básicamente en este caso particular, acá en Río Negro, fue una familia completa que estaba en esta situación de hacer abuso por parte a través del grooming. ¿Esto suele ser común o no tanto? Vos que estás a nivel nacional por ahí en otros casos, pero a nosotros al menos nos sorprendió esta situación. Sí, a ver, este tipo de delitos no conoce estratos sociales, zonas geográficas. Lamentablemente, recuerdo en Neuquén, en Las Ovejas, en una zona rural, hace muchos años, un chico tenía y sentía la necesidad de tener un celular, y la familia vendió una vaca y le compró el celular, ¿no? Y ese chico estaba siendo víctima, y uno imagina, bueno, pero en una zona rural donde, o sea, no, en este punto el delito no conoce fronteras, no conoce de zonas geográficas, no conoce de estatus sociales. Por eso digo que no, en lo personal, esa es la respuesta, nos sorprende el grado de perversión que estamos encontrando en la mayoría de los casos. Nosotros estuvimos la semana pasada, hace 15 días, en Bariloche, también conociendo una situación que la pudimos advertir antes de ayer en los medios nacionales, donde están agregando a los grupos de WhatsApp a los chicos y a las chicas de manera compulsiva, de manera intempestiva. En un paréntesis, esto se corresponde con que los chicos no tienen configurados sus WhatsApp para que no los agreguen personas que no conocen. Cierro paréntesis. En ese punto los agregan a grupos de WhatsApp, los someten, ya ni siquiera como veíamos
en estos últimos años a pornografía de adultos, sino que lo someten a el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, mal llamado pornografía infantil. Y digo mal llamado porque los niños y las niñas no son actores o actrices porno, sino que son en todo caso víctimas de violencia sexual. El material es crudísimo, es espeluznante, es abominable, y ese material lo está viendo un niño de 8 años, de 9. Es gravísimo lo que está pasando, cada vez en grupos de WhatsApp más numerosos, donde van generando este tipo de situaciones, y esto, la masividad, la capilaridad, la proliferación de este tipo de situaciones puede impactar en el lugar más recóndito del país, digamos. Por eso se pierde el control o la escala a la hora de que este tipo de situaciones generan una onda expansiva tremenda, ¿no? En términos de velocidad y en términos de distancia. Hernán, con respecto a esto, recién lo nombraste también, ¿existe una especie de gravedad en el grooming? Porque sabemos que no todas las veces recibís pornografía o algo que tenga que ver con un abuso, pero sí puede ser otros indicios y demás. O sea, hay una especie de índice de gravedad en el grooming para saber de una familia cuándo denunciar o cuándo estar alerta. El grooming es un proceso, de por sí es un proceso gravoso, un proceso que puede durar en términos de tiempo minutos o puede durar en términos de tiempo años. Va a depender de la información, las estructuras psíquicas de los niños, niñas y adolescentes, va a depender de muchos factores. Y en este punto ese proceso comienza con una etapa de enganche, ¿no? De construcción de confianza, luego se va fidelizando el vínculo conforme a la obtención de los datos personales, conforme a cómo va manipulando el victimario a la víctima, para de un momento a otro sexualizar ese proceso de manera notable con instancias de acoso sexual, que debemos dejar de relativizar el acoso, porque uno escucha, bueno, pero es un acoso. No. Un acoso a un sujeto de especial protección como deben ser los niños, niñas y adolescentes es gravísimo. Ese acoso sexual, siempre hablamos de cuestiones sexuales, perfeccionan el abuso. Nosotros entendemos que se perfecciona el abuso, esa violencia sexual. Por eso estamos hablando de situaciones graves, situaciones que las víctimas, por supuesto, conforme a sus edades, no tienen la capacidad para gestionar. El mundo adulto no tiene la capacidad para poder explicar cómo reaccionar ante una situación. Por eso también estamos viendo cómo, ante la toma de conocimiento de una situación, un padre tiende a bloquear a los perfiles, se hace pasar por la víctima, continúa las conversaciones, y esto está mal. O sea, es justamente lo que no tenemos que hacer. No debemos bloquear a los perfiles, no debemos hacernos pasar por nuestros hijos, no debemos continuar las conversaciones, debemos realizar capturas de pantalla, copiar las URL de los perfiles, que una URL es un sinónimo de enlace, de un link. Esta URL es sinónimo de su identidad digital. La identidad digital hay que capturarla capturando su URL, y hay que denunciar ante los órganos competentes. Fiscalía, la policía. Grooming Argentina cuenta con una aplicación que se llama GAP, GAPP, es una aplicación gratuita para los dos sistemas operativos. En ese sentido, Hernán, disculpa que te interrumpa, en ese sentido, ¿cómo están las leyes o cómo está la situación legal para que una persona, una familia denuncie? Digamos, se está, porque desde Grooming Argentina pueden brindar todo el asesoramiento y demás, los detalles, pero la justicia, ¿cómo está actuando con estas situaciones? Sí, cierro la idea y te cuento. Decía que nosotros, a través de la aplicación GAP, que es gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, donde el 95% de las denuncias las recibimos por esta vía, articulamos con la Policía Federal en todo el territorio nacional, donde preservamos la evidencia digital y rápidamente judicializamos estos casos. Esto me parece interesantísimo porque las familias no disponen del conocimiento de las herramientas para saber cómo actuar.
ante un delito en Internet. Hay costumbre, los usos y costumbres hacen que si me roban el celular en la calle, bueno, yo sé que tengo que ir a una comisaría, después cada uno tomará la decisión, pero en Internet, ¿cuál es la comisaría de Internet? O sea, ¿dónde voy? Bueno, por eso traigo esta información porque me parece importante y conforme a lo que me preguntaban, las leyes en materia digital en nuestro país van por las escaleras cuando la conducta de la sociedad va por un ascensor, digamos. Tenemos leyes de delitos informáticos que datan del año 2008, tenemos la propia ley de grooming que es una norma eficiente que no logra proteger la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, y encima le sumamos hoy el fenómeno de la inteligencia artificial que ubica a la Argentina en una anomia jurídica, en una anomia, digamos, en un vacío legal, como comúnmente se conoce, y hace que parece que, digamos, en este punto no estemos revisando la cuestión normativa, que es clave, porque muchas veces se le recae a la justicia por ineficiente, por determinadas cuestiones, pero poco hablamos de las herramientas que le otorga el legislador a la justicia para actuar. Entonces, en este punto es importantísimo exhortar e interpelar al Poder Legislativo a que se ayorne a los tiempos que transcurren. Por eso las normas han quedado, diría, después de la pandemia en materia digital, obsoletas. Hernán, ¿cómo estás? Bueno, hace Buen rato día. mencionabas el tema de este cambio de perspectiva, ¿no? En cuanto a la información o la educación en materia digital o en uso de nuevas tecnologías. Y te quería consultar en qué aplicaciones o en qué sitios generalmente se dan estos casos, porque muchas veces son nuevas las aplicaciones o nuevas plataformas. Ahora entendemos que los chicos están mucho en Twitch o en YouTube y ya no están en Facebook o Instagram tanto como antes. Bueno, ¿qué nuevas aplicaciones hay? ¿Dónde se ven mayormente estos casos? Y también cómo prever eso desde el hecho, hoy decías, bueno, denunciar con la URL, no hacerse pasar por los niños, pero también, digo, entendiendo de que Facebook tiene el tema de la edad, o Facebook para niños también está la aplicación, pero sin embargo no controla totalmente el proceso. Bueno, te quería preguntar, redondeo la pregunta, ¿cuáles son las aplicaciones donde mayormente se dan estos casos y cómo prever o cómo controlar este tipo de situaciones en los dispositivos de los chicos? Bueno, arranco de atrás para adelante. El tema de los software de control parental es un tema de debate, sin lugar a dudas, en toda familia. La posición que tenemos desde Grooming Argentina es entender a un software de control parental como un paliativo, un placebo. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza digital de las niñas, de los niños y adolescentes hace que quieran esquivar, eludir la mirada del mundo adulto, por la sencilla razón que vemos que todos los chicos se fueron de Facebook cuando el mundo adulto sentía que los podía controlar o monitorear. Bueno, por esa sencilla razón se crean cuentas secundarias, terciarias. Esto lo estamos viendo. Por eso el mundo adulto, fíjate que yo decía al inicio cómo incurre en una falsa percepción de la seguridad. El mundo adulto descansa en una plataforma, en un software de control parental, que ya de por sí el nombre tiene una carga peyorativa enorme, ¿no? El control, cuando los chicos en realidad lo saben eludir muy bien. Y los testimonios que escuchamos en las escuelas tienen que ver con que no quieren, o sea, se sienten, ellos quieren que sus padres confíen en ellos, y yo en ese punto añado, deberíamos reforzar educar en la confianza. Me gusta esta frase, ¿no? Educar en la confianza, porque tal vez un padre no entiende nada de plataformas digitales, no sabe cómo configurar un software de control parental, pero si ese vínculo de confianza es sólido, cuando ese niño adolescente atraviesa una situación de vulnerabilidad, va a poder confiar en esa persona adulta. Es muy fuerte escuchar cuando hacemos ejercicios en las aulas de, bueno, si esto te pasa, ¿a quién le contarías? Y muchas veces los chicos me señalan a mí, señalan a la profe y no nombran a mamá, no nombran a papá. O sea,
eso habla de que hay un vínculo roto en la confianza que se debe recomponer, que se debe reconstruir. Por eso yo diría educar en la confianza, generar y construir hábitos y criterios de corresponsabilidad. Esto me parece importante señalar, dado que desde el punto de vista de la mirada de protección, los chicos no son propiedad de papá y mamá, sino que son sujetos de derecho. Bueno, en esa situación, co-construir instancias de corresponsabilidad para nosotros es el camino y el criterio. Y contestando tu primera pregunta, a raíz de la pandemia, nosotros vimos cómo el delito migró en un gran porcentaje de primer escenario de las plataformas de juegos online. Plataformas como Roblox, Minecraft, Free Fire son las más utilizadas y más jugables por los chicos, y esto hace que particularmente cuando hablamos de Roblox hablamos de 7 años en promedio. Cuando pensamos en Roblox, en un aula de 100 niños y niñas les preguntamos a quién le pidieron ser sus novias en Roblox y 90 levantan la mano. Esto habla de que el mecanismo de construcción de confianza, de enganche, de atrapamiento, decimos nosotros, ¿no? Nombramos el atrapamiento, se da hoy en las plataformas, en un gran porcentaje de las plataformas de juegos online, luego migran a plataformas como WhatsApp y continúan en plataformas como Instagram. Esto lo tenemos medido, esa ruta en esa ruta de conductual del pedófilo. Bueno, estamos sobre las 9, que es sería nuestro horario de finalización del programa. Dan ganas de quedarse mucho más charlando. Así que, Hernán, te agradecemos muchísimo este rato. Es muy... vienen muchos temas. Tenemos, además de este caso de grooming por el cual te convocamos a la charla, nos está atravesando como sociedad desde hace 1 año y medio y llegó a su condena un caso. Fue condenada una persona que además es colega nuestro, era un periodista que era el conductor del noticiero de la televisión pública, que fue condenado por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. Viene buenísimo que hagas mención a que la participación de niños, niñas y adolescentes menores de edad no es pornografía, sino que es todo en el marco de un abuso, lo que sucede allí en esas imágenes. Así que no deja de ser actual y localizado a nuestra región también todo lo que charlamos. Así que, bueno, agradecemos muchísimo este rato que hemos tenido. No, por favor, Darío, agradecerte a vos, al equipo por el compromiso de siempre. Saben que en la medida de mis posibilidades cuentan conmigo. Estoy convencido que la información, que una sociedad informada es una sociedad protegida, y más aún en este aspecto, ¿no? En el aspecto de la falta de conocimiento, en el aspecto de la falta de información, que lamentablemente es la que prevalece en las familias argentinas. Así que siempre es un placer compartir un ratito con ustedes, y hasta la próxima. Nos veremos prontito. Bueno, buenísimo, y además desde lo técnico salió todo muy bien, así que contentos por eso también. Muy bien, gracias. Un abrazo. El doctor Hernán Navarro, el titular de Grooming Argentina, esta ONG que, bueno, nos ayuda a entender y nos ayuda a trabajar sobre esto, que es un delito, ni más ni menos. Como él decía, no estandarizar, no normalizar el abuso. El término abuso es un delito.